les va? Muy, pero muy buenos días a todos. Comenzamos una nueva mañana en esta media mañana. Bueno, media mañana de martes. Exacto. Media mañana de martes. ¿Qué día, Patri? 14 de abril. Ahí estamos, porque ayer recuerda que celebramos el 13. El 13. Que no es ni martes ni viernes. Exactamente. Es martes 13. Con un martes algo nubladito. Ahora hay sol, por lo que veo. Sí, salió el sol y está un poco fresca la mañana. Fresquita la mañana. Igualmente tuvimos desde temprano una temperatura bastante elevada y atípica. Sí. Porque estábamos inmersos, digamos, en un proceso inestable. ¿Sí? En el que, bueno, están anunciando lluvias para el día de mañana. Sí, que ya lo veníamos anticipando. Exactamente. Manera, sí. Hoy se puede dar algún chubasco así, alguna lluviecita leve incluso. Hay un porcentaje ahí igualmente bajo, pero me parece que la lluvia, tal como indican los dos pronósticos de los cuales saco información, sí, coinciden en que las chances están dadas para mañana miércoles. Mañana miércoles. Sí, la lluvia. Bueno, que estaría durando prácticamente todo el día. Todo el día. Bueno, nos estaremos preparando entonces para eso, por salir con paraguas por las dudas. Y hay que salir con paraguas. Bien. Salvo que haya mucho viento, ahí se complica el paraguas, pero mientras no haya viento, está todo bien. Tenemos una temperatura de 21 grados con viento del noreste, la máxima para hoy es de 24, ¿sí? Y una temperatura que se va a mantener a lo largo de varios días, como casi primaveral, más que otoñal, temperaturas máximas que van a estar entre los 24 y los 25 grados y con este pronóstico entonces que se avecina de tiempo inestable y con probabilidad de lluvias. Bueno, ya comenzaron a caer las hojitas de varios árboles. Sí, porque bueno. Ya se ven en las veredas. Es cierto. Acá vemos un poco en la vereda de la radio, en San Martín 73. Si van a podar los árboles hay que pedir permiso en el municipio. Hay que pedir permiso. Eso podríamos hablar un poco, bueno, por las condiciones para empezar con la poda, ¿no? Pero es cierto que hay un registro y hay que pedir permiso primero para poder podar los como todos árboles. los años, ¿no? Como todos los años. Bueno, saludamos a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando en este momento, a través de dónde, Patri, y a qué número pueden comunicarse. Bueno, nos pueden escuchar por la 92.3 si solamente quieren radio o según donde estés, la posibilidad es radio nada más, ¿viste? No tenés quizás una tele ahí para vernos por YouTube, que es a través de Sol TV Producciones en el buscador, y estamos también por streaming, que se dice así ahora. Le voy a decir una cosa, una persona que nos sigue todas las mañanas, o sea, cuando puede, mientras que va viajando y demás, pone en la guantera del auto, tiene un aparatito de soporte del celular, y ahí pone YouTube. Muy bien. Va de viaje a distintos lugares. Así que lo vamos a saludar a Gustavo, que me comentó hace algunos días que mientras sale a hacer su tarea, nos ve. Nos ve y nos escucha, pero nos ve por YouTube desde su auto. Obviamente él va manejando, dice, mira de reojo, pero veo el programa. Claro, así que bueno, le agradecemos a Gustavo. Es a tener cuidado igualmente. No, él tiene cuidado, ya está acostumbrado. Un hombre que tiene carnet profesional. Muy bien. Carnet profesional, muy así bien, que muy responsable. No es que lo distrae, pero él le gusta, dice, llevar porque YouTube se escucha en todos lados. Claro, entonces por tenés eso alcance. Entonces no es por mirar lados. Solamente, sino más que nada por el audio. Así que a Gustavo y a toda la gente que nos sigue diariamente, un saludo muy pero muy grande y el agradecimiento porque están del otro lado. Bueno, ahí estamos entonces con lo que comenzamos siempre, agradecerle a Yoli Divas por la ropa. Y bueno, Patri, un poco el repaso de la información que tiene que ver con lo nacional, y algo lo vamos a linkear a lo local también, bien, ¿no? En un rato cuando empieces a desarrollar los temas. Bueno, por un lado está la información que venimos diciendo desde muy temprano. Hoy se conoce el índice de inflación del mes de marzo, como a la mitad de cada mes siempre se hace siempre se da la información. Esto es a la tarde de lo que el INDEC va a informar, que
que de alguna manera ya lo anticiparon los privados, sí, y ayer el propio Caputo, en la Bolsa de Comercio de Rosario, que estuvo exponiendo, también habló de un número superior al 3%, y que esto está influenciado por el tema del petróleo. Exactamente. Sí, que esto ha generado... No nos debería de alguna manera influenciar tanto a nosotros. Pero a nosotros nos influye todo. Tenemos petróleo también acá. Lo hemos dicho en algún momento, esto y lo vuelvo a reiterar porque en realidad lo he comentado. Irán, por ejemplo, dice no ha aumentado el petróleo. ¿Por qué? Si ellos son productores, ¿por qué le van a aumentar el petróleo a su propia gente, digamos, ¿no? Siguen manteniendo el mismo valor. Exacto. Ahora, nosotros también tenemos petróleo que exportamos incluso, pero acá se aumentó 4 veces en un mes y creo que, no sé si no hubo un nuevo aumento, ayer me decían. Acá en la Argentina. En el país puede ser. Claro. Lo que pasa es que ahora ya es como que nos acostumbramos, porque el gobierno había lanzado hace unos días los 45 días. Los 45 días de frizar el aumento. Exactamente. Del Ayer me dice una persona, pero escúchame, ¿aumentó de nuevo? Le digo, no, porque hay un plazo de 45 días donde se va a mantener el precio, no se va a aumentar, ¿no? Sí. Bueno, porque vio como una variación, así que no sé, después vamos a tratar de averiguar, pero por lo pronto lo que se había anunciado es que por un término de 45 días el combustible no iba a aumentar, ¿no? Exactamente, pero bueno, aduciendo que está todo ajustado al conflicto de guerra, por eso nos va como nos va. Pero dijo que después de esto, de la tormenta, viene la calma, y el crecimiento y el desarrollo. Bueno, eso me deja más tranquila. Así que tenemos que estar tranquilas. Tenemos que pasar este mes. Tenemos que pasar abril. Y después mayo, ni te cuento, mirá lo que se viene. Todo lo bueno. Viene todo lo bueno. La verdad me deja tranquila, me cambió la mañana. Me cambió la mañana, pero yo se la cambio otra vez a otro estado, rápidamente. Viste que los informes que hace el Fondo Monetario Internacional es como que lo tomamos así con pinzas, porque en realidad, uno tiene ya su prejuzgamiento con respecto al organismo, que ha informado sobre el recorte que ha hecho sobre las previsiones de crecimiento de nuestro país y elevó las de inflación. Sí. O sea que tienen más inflación, o sea que vamos a tener más inflación. Según el Fondo Monetario Internacional, el organismo ha ajustado sus proyecciones para el país, que ahora enfrentará una recuperación más lenta y una suba de precios mucho mayor a la esperada y registrada en octubre del año pasado. Así que se contradice un poco con lo que dijo el propio ministro, de Economía, ¿no? Y que en realidad es más seguro y cierto lo que estás compartiendo de lo que el Fondo Monetario Internacional tiene previsto, y en realidad las políticas vienen apuntadas desde allá, digamos, ¿no? Todo lo que se está haciendo. Así que, digamos, ya estuve ilusionada un rato para que todo nos iba a ir bien. La verdad que todos queremos estar bien, estar mejor, ¿no? Parece ser que no va a ser tan así. No va a ser tan así, y además, porque se vienen tomando otras medidas, ahora vamos a hablar de una de ellas, no sé qué otra cosa, qué otro tema tenemos ahí para comentar. Bueno, comienza el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona. Gran movimientos desde temprano ya con los testigos y todos los que van a estar participando. Porque hoy empieza la primera audiencia, digamos. Todo lo que se hizo en el primer juicio quedó anulado, por el escándalo de una de las integrantes del tribunal, que formaba parte de un documental, que conocemos la historia. Esto llevó tiempo porque se tuvo que elegir un nuevo jurado, y hoy empieza la primera audiencia. Van a ser 2 días en la semana, nada más. Bien. Pero hay cerca de 80 testigos que van a estar prestando declaración, así que va a ser seguramente noticia todos los días, o por lo menos cuando se produzcan las audiencias, porque hay mucha gente de alto perfil dentro de los testimonios y dentro del juicio en sí, ¿no? Totalmente. Que en el primero no tuvo mucha
relevancia, ¿no? Al principio. El tema es que fue lo que ocurrió con la fiscal, la jueza. Exactamente, pero digamos que eso tapó todo lo que se venía diciendo y haciendo. Así que vamos a estar expectantes de lo que pase con esto, que va a ser un juicio, me parece, bastante mucho más largo. Breve. Largo, sí, pero breve en cuanto a audiencia, porque van a ser 2 por semana, como decíamos, ¿no? Exactamente. En el sentido no va a haber todos los días movimiento como pasó en la primera parte también, exactamente. ¿No? Bueno, ahí estamos después hay otras noticias que surgen durante la mañana y media mañana, pero para no ir hacia quizás algo más extenso, está también la marcha que va a hacer Catopodis con los intendentes. Con los intendentes, vamos a estar ahí atentos, porque de esa marcha también va a participar el intendente Cecilio Salazar. Tenés la confirmación. Sí, eso es lo que nos comentaron, que iba a participar, creo que subió parte en las redes sociales también, mantuvo una reunión el viernes, ayer tomaba conocimiento de esto, mantuvo una reunión el viernes con intendentes de la segunda sección y de otros distritos también, por esta situación, para analizar la situación, por lo que entienden la asfixia, eso fue textualmente lo que aparece en un texto, la asfixia que está generando el no recibir la coparticipación por parte del gobierno nacional hacia la provincia por ende a los municipios. Bueno, hoy la idea es, como vos decías, se van a estar movilizando al Ministerio de Economía para hablar, a ver si pueden hablar con el propio Caputo y plantearle lo que les está pasando por la falta de la recepción de la coparticipación, ¿no? Un dinero que le corresponde a la provincia y a todos los vecinos y vecinas de toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y esto que está reflejado, digamos, en la obra pública obra pública, salud, todo lo que tiene que ver. Así que bueno, no sé si Caputo está en este momento en el ministerio. No lo sé. Vamos a ver si en verdad pueden llegar a alguien, si en verdad van a entrevistarse con alguien. Lo cierto es que esto se va a dar finalmente en la jornada de hoy, así que bueno, veremos si... Ayer nos dijeron que el intendente Salazar participaba, vamos a ver si efectivamente es así, sí está. Pero sí lo que podemos corroborar es, porque él mismo lo subió a sus redes sociales, es que mantuvo una reunión el pasado viernes con intendentes de la segunda sección de otros distritos tratando este tema también. Claro. Y algo que tiene que ver con la salud, y por eso decía que esto es a nivel nacional, pero que está linkeado a nivel local, que tiene que ver con lo que está ocurriendo con PAMI. Ayer circuló un flyer, digamos, un aviso importante que decía: pacientes de PAMI, estimados pacientes, PAMI ha decidido mediante una resolución que de fecha 9/4/26 modificar la forma de pago a los médicos de cabecera en todo el país. Este cambio implica una reducción de más del 50% en nuestros ingresos. En conjunto con médicos de todo el país se ha decidido realizar un paro de actividades por 72 horas, por lo que no realizaremos prestaciones ni atenciones desde las 13 hasta el 15 de abril inicialmente. En caso de urgencia, por favor, dirigirse a la Guardia Médica, escuchando declaraciones de distintos profesionales de la salud que tienen deuda, que incluso aquellos médicos y también odontólogos que han pedido prótesis y demás recién han percibido el pago de una prótesis de noviembre, por ejemplo. Sí. Y acá recibieron este mail, efectivamente, los médicos que atienden por PAMI, el día 9, tal cual dice este flyer, porque uno quiere chequear para ver si es cierto esto, si el paro se está desarrollando a nivel nacional. Acá han decidido por ahora no adherirse a la medida de fuerza, pero que entienden que esto les va a provocar, sacando cuenta, me decía uno de los profesionales, un 40% de facturación menos. Y es más, ya venían cobrando menos. Claro. Ya venían cobrando menos. Es decir, que van a cobrar con esta decisión, con esta resolución, un 40% menos. Son entre 11 y 12 profesionales. Algunos atienden en el hospital. Creo que el doctor Javier Sualdea atiende en el hospital. No sé si atiende alguno más. Hoy estuvo hablando, no sé si habló del tema la doctora Carrasco. No, habló sí del plan remediar, y también dentro de las faltas, habló de las prótesis. De las prótesis. Bueno, ¿no? El sábado había hecho referencia a algo del PAMI también como una deuda, pero bueno, en este caso estamos hablando de la atención de los médicos. Si esto sigue así, me comentaba este profesional, no saben cómo van a seguir. Por ahora están atentos, evaluando la situación, ver si esto realmente se va a concretar. Pero sí, efectivamente, el día 9
de abril recibieron por mail esta información que iba a haber una reducción en sus haberes del 40%, más o menos calculan ellos. ¿Y esto a qué se debe? No le han informado nada, no le han dado demasiados detalles, ¿no? Lo que sí nos decían, que por ahora no están adhiriendo a esta fuerza a nivel nacional, pero entienden que con el tiempo se van a ver muy afectados. Claro. Ya reitero, dice que venían cobrando bastante bajo porque no se actualizaron los sueldos y ahora sí tienen que cobrar un 40% menos, como indica más o menos, ellos sacaron la cuenta, esta resolución, bueno, evidentemente va a generar por ahí inconvenientes y se reduzcan las atenciones. Claramente, sí. Algo van a tener que reduzcan las atenciones porque incluso algunos pagan alquiler del consultorio, algunos no. Y algunos médicos hacen ese trabajo nada más. O sea, algunos solamente de PAMI. De PAMI. Son médicos de PAMI. Ojalá pudiéramos charlar, yo no sé, vamos a consultar por ahí también a Victoria Vitale, sé que por ahí ella no puede salir al aire, pero que nos diga por ahí si esto es realmente así. Que recibieron el mail, lo recibieron porque hablé con un profesional y me lo confirmó. O algún médico que se anime a hablar. Que se anime a hablar. Por ahora... Dentro de los de... No. Por ahora no. Por ahora no, porque incluso hubo consultas y demás, por ahora no, pero sí confirmaron esto que estamos contando, ¿no? Que nuevamente es algo que golpea a jubilados, a la salud y a jubilados específicamente jubiladas, ¿no? Bueno, una situación que se conoció, bueno, estamos hablando de la salud, de la reducción también de la medicación, que no solamente ahí también afecta a los jubilados, a las personas que tienen enfermedades crónicas, sino también a los niños y niñas que también toman medicamentos de lo que era el programa Remediar, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, acá ella hablaba, la doctora Carras, como secretaria de Salud, que van a ir de alguna manera empezando con otro plan. Dijo el otro día, ¿no? Como alternativa. Es un programa provincial bonaerense que depende de la provincia de Buenos Aires, que bueno, va a compensar de alguna manera al plan Remediar. Dijo y reconoció que esto no va a ser progresivo, digamos, no inmediato, ni tampoco en un principio se va a tener toda la medicación que tenía el Remediar, ¿no? Porque hay que hacer todo un sistema nuevo, pero que va a generar una vía directa entre distrito y provincia, ¿no? Exactamente. Las ciudades con la provincia de Buenos Aires, y que el municipio también se está haciendo cargo de algunas compras de algunos medicamentos específicos. Bueno, vamos a hablar ahora con Roberto Borgo, secretario de Economía. Ayer estábamos todos atentos a la audiencia que se iba a realizar allí en la delegación del Ministerio de Trabajo, que finalmente se logró un acuerdo, afortunadamente. Bueno, vamos a ver qué pasó en esa reunión, cómo se lograron estas negociaciones, este acuerdo, con una deuda importante, como ayer lo comentaba Jorge Jepp, que hay de por medio. Roberto Borgo, buenos días. Betty Rodríguez, Patricia Pacini, los saludan. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Buen día. Bueno, cuéntenos los alcances de este encuentro, de esta reunión que permitió finalmente, continuar con el servicio que brinda la empresa y bueno, también firma de algún convenio, firma de palabra, algo así, ¿no? De ir tratando de ver cómo se va pagando esa deuda que mantiene el municipio con la empresa, ¿no? Sí, un poco la situación con Asira se produce porque el municipio venía con un plan de pago programado con la empresa, si bien es cierto que hay una deuda que se viene acumulando de 150 millones de pesos, en los últimos 2 meses al municipio le ha costado un poco cumplir con lo acordado con la empresa, que mínimamente es lo que permite algún alivio para la deuda que tiene el municipio. La semana pasada habíamos intentado hacer un pago a cuenta y el día viernes el municipio recibió el primer tramo del fondo de emergencia provincial que permitió de que el intendente el fin de semana trabajara en conjunto con la gente del gremio y la empresa para poder derivar esos fondos a mínimamente pagar los salarios que faltaban de los trabajadores. La empresa
había pagado la mitad el día viernes, no obstante, bueno, un poco la retención de tarea de los trabajadores había complicado y bueno, lo que nosotros vimos el fin de semana sin recolección, más en la parte céntrica y algún sector periférico que no tuvieron el cronograma normal de la empresa. Ahora, ¿cómo es posible que en algún momento puedan ustedes estar actualizando esa deuda? Porque hablaba de 3.500 millones aproximadamente, pero que de igual modo, bueno, dice, tenemos una buena relación con el municipio, se van a pagar los sueldos. ¿Es posible que esto en algún momento pueda normalizarse? En este contexto no, Betty, yo creo que vamos a tratar de ver a ver cuáles son las necesidades operativas de la empresa y un poco lo que planteaba Jorge en cuanto a alguna alternativa de pago. El municipio ya en otras oportunidades lo ha intentado. A ver, la reunión de ayer no fue en malos términos. El intendente estuvo hablando con la gente del gremio desde el día sábado, planteando la situación, contando cuál era la particularidad. Ayer también la empresa, ni bien se acordó el pago, nosotros, a ver, el municipio va en condiciones que no son de régimen laboral con los trabajadores son de la empresa Shira, sí. Pero reconocemos que esta situación va generando algunas cuestiones. La empresa... uno de los principales insumos que tiene la empresa es precisamente el combustible. Y bueno, si tenemos un aumento de 400 pesos por litro en un mes, yo creo que todas estas situaciones, más allá de la buena voluntad y de las reales posibilidades que tiene el municipio de pago, complican enormemente la situación. Creo que en esto el municipio... tiene dos determinaciones de precios. Ya hoy a este momento prácticamente solo el servicio de recolección sale 300 millones de pesos, una emisión de 245 millones de la tasa y una cobrabilidad del 50%. Claro, la mitad, esto sumado a que las transferencias de coparticipación han caído, un poco lo habíamos hablado con ustedes el otro día, hacen que la verdad que sea imposible poder cumplir en tiempo y forma, como nosotros entendemos que lógicamente la empresa lo exige, porque sí es cierto que el servicio se cumple. Sí, sí. Ahora, la pregunta va en este sentido también. Si la situación va a seguir de la misma manera, el mes que viene, ¿podemos llegar a tener este mismo reclamo, la falta de pago y la medida de fuerza por parte de los trabajadores? Si esto lo han hablado, porque no parece mejorar el contexto económico tampoco. Sí, yo creo que en parte, a ver, yo te pregunto, Betty, la noticia que vos estabas hablando del área de salud. El día viernes se decide cancelar un programa nacional que asiste a 18 millones de personas. El municipio, como un poco uno entiende, la provincia está tratando de trabajar, pero la verdad que va a haber gente que está sin medicamentos y estas medidas que se toman, digamos, afectan y lógicamente... a ver, el municipio no tiene forma de afrontar un servicio que ya es deficitario en cuanto a su pago. Estamos hablando de Ashira, o sea, nosotros tenemos que pagar 170 millones de pesos a la COPSER, que también tenemos muchas dificultades y en algún momento la COPSER también no va a tener capacidad para poder estar demorando estas cuestiones porque tienen las facturas de la empresa provincial. O sea, todo este contexto hace a que la verdad no es de fácil resolución y seguramente nosotros buscaremos la forma, pero bueno, seguramente ahí va a haber conflicto. Nos pasa con los trabajadores un poco esto. Si llegan todos los días, estamos con 2 días de atraso, y sí, porque el flujo y las autorizaciones llegan en ese momento, y no es que el municipio tiene la plata y no lo quiere pagar,
O sea que yo creo que se va dando la situación y no nos pasa a nosotros. Yo sé que para la gente le parece raro, pero bueno, lo que antes parecía una pelea entre el gobierno nacional y el gobernador, ahora lo sufre toda la provincia de Buenos Aires. Eso es la realidad que nos pasa. Yo sé que muchos de los oyentes van a decir, y sí, pero bueno, siempre le echan la culpa al presidente Milei. Y si nosotros no somos los que estamos tomando la medida, o sea, nosotros no decidimos que se escapen 400 pesos el litro de gasoil y la empresa tenga problemas y que los trabajadores tengan que tener reconversiones, o sea, de sus ingresos por esta situación, y no somos los que manejamos los recursos que pagan todos los sanpedrinos, pero resulta que llegan cada vez más cortados, cada vez más intencionalmente. Yo miraba noticias, por ejemplo, ayer, donde el Estado Nacional decide salir a asistir a 14 provincias de la Argentina. ¿Quiénes son los que levantaron la mano contentos a que prácticamente nos rompan el sistema laboral argentino, que podemos estar de acuerdo o no, pero en realidad estamos comprando su voto? O casualmente la provincia de Buenos Aires no lo recibe, o sea, no tiene asistencia del gobierno nacional. ¿Y dónde está la justicia en esto? No es lo mismo importe, la provincia de Buenos Aires no es la que más genera movimiento en la provincia de Argentina, sin desmerecer que esto es un sistema federal. Entonces, si importa La Rioja porque el gobernador dijo, no, sí, ya me cansaron, firmo lo que sea, y así vamos a seguir, o sea, vamos a seguir perdiendo derechos a consecuencia de la billetera, y lo vivimos todos los días nosotros. Si alguien cree que cambia porque el municipio pueda decirle a Shira, no, mira, te vamos a pagar dentro de 10 años, y la verdad que esto no cambia, porque las realidades son estas. El servicio se presta, hay que pagarlo, la gente no puede pagarlo porque siente todo este tironeo, y en la Argentina de estas dávidas, digamos, de acuerdo a si levantamos o no levantamos la mano, terminamos en esto, lamentablemente. Claro, bueno, la pregunta es esta, ¿no? Con esta situación, con este panorama donde ustedes necesitan asistencia y a veces no la tienen, es probable que también estas situaciones de la prestación del servicio de recolección de residuos se den más allá de toda la buena predisposición, que ayer lo decía el propio JEP. Ellos y de la relación que hay. Claro, y de la relación que hay, ¿no? Dijo él, entre el propio municipio, entre las partes. Yo creo que siempre tuvimos cuestiones de diálogo. Yo creo que por ahí a lo mejor entendemos también a la empresa. A ver, los que estaban con problemas eran los trabajadores de la empresa, claro, que no reciben su salario. Todo eso, imagínate cómo se distribuye después en el resto de la comunidad. Ya el otro día también hacíamos un análisis del endeudamiento que están teniendo las familias argentinas. Las tarjetas de crédito asustan. Bueno, este es el modelo. Lamentablemente se pagan las consecuencias y son decisiones del gobierno nacional, y vuelvo a decir lo mismo. Mucho más fácil, sí, pero le vamos a echar la culpa al presidente. Y si lamentablemente, si nuestros contribuyentes no tienen recursos porque tienen que darle prioridad a otra urgencia y no pagan al municipio, el municipio no puede pagar la prestación de sus servicios, yo creo que es como un círculo vicioso que en definitiva no termina ayudando a que la situación vaya para adelante. Nosotros podemos hablar con los proveedores, podemos ver a ver cómo cumplimos o no, podemos enfrentarnos a nuestros trabajadores, decirle que no tenemos posibilidad de un incremento o que tiene que ser lo mínimo para poder, porque también entendemos que lo mismo que le pasa al municipio lo sufrimos todos, pero bueno, te vuelvo a reiterar, es esta Argentina, la de 14 provincias privilegiadas por levantar la mano para que nos hagan perder derechos, y del otro lado los que hasta ahora seguimos resistiendo y tratando de hacer lo que tenemos que hacer. Vos hablaste del tema de salud. ¿Cuál sería la decisión del municipio de San Pedro? Decir de que tenemos que romper a la mitad el sistema de salud porque no podemos pagar a los médicos, porque no tenemos forma de estar operativo. ¿Esa es la solución de decirle a la gente que para esto está la política? Porque si no es fácil, si tenemos que sacar... vamos a hablar de 8.000 millones de déficit. La verdad es que durante un año el municipio estuvo atajando lo que otros dejan de hacer. Y así nos pasa, ahora estamos con los médicos de cabecera. O sea, nosotros
el municipio de San Pedro está a cargo de 9.000 abuelos de San Pedro, ¿sí? O sea, no estamos hablando de que estamos a cargo de 3 plantitas que si las regamos a lo mejor no llegan al invierno. Estamos hablando de nuestros abuelos. Y a nuestros abuelos le dicen, a ver, la persona que te entiende, que ya sabe lo que tenés, ahora resulta que por 2.500 pesos va a tener que ver a ver quién atiende. Esa es la realidad que tenemos. Bueno, vos querías hacer una pregunta. Sí, volviendo al tema de Ayira, y ya se ha hablado en más de una oportunidad, se evaluó, incluso se analizó por parte del municipio qué pasa con la recolección de residuos si el municipio no se puede hacer cargo del servicio. Pero bueno, ustedes ya lo han planteado, incluso se habló y se puso en la mesa antes de renovar el contrato con Ayira, que eso es imposible en estas condiciones, ¿no?, en la actualidad. A ver, el municipio había hecho el intento de dejar fuera de la licitación lo que eran las delegaciones. ¿Por qué? Porque la gestión del intendente Salazar entendía que era el primer paso a tratar de cambiar, la forma de manejo de la basura. Esto no arranca ahora, hace ya más de 20 años que todos sabemos que hay que cambiar la forma de deponer los residuos sólidos que tenemos, en algún momento hay que reciclar. También esto hablaba de que el municipio había llegado a una ordenanza para que el Banco Provincia autorizara un endeudamiento para obtener la compra de un recolector, digamos, de un camión. ¿Qué pasó? En el medio, el año pasado, el municipio empieza a verificar estos inconvenientes. Lógicamente ya no somos sujetos de crédito para un banco, no podemos pagar los sueldos de nuestros trabajadores. O sea, en ese contexto, porque no tenemos el financiamiento, porque no han virlado los recursos a la provincia de Buenos Aires, y si nosotros hoy el intendente está en la provincia, está en Capital golpeando la puerta junto con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, de todo el país, que lamentablemente tienen que decir paguen lo que tienen que pagar porque nos deben, y nosotros no podemos afrontar esa responsabilidad, porque ya debemos a los que nos han prestado servicio. Pero aparte de eso, no podemos seguir atendiendo todo lo que el gobierno nacional deja de lado, porque no son importantes los abuelos, no son importantes los medicamentos y otra cosa, la verdad que no se puede hacer en este contexto. O sea, tenemos un contexto de crisis, seguramente el contexto de crisis hace entrever de que va a haber reducción de servicio. Seguramente tendremos que ver un nuevo llamado de licitación, porque el sistema ya, y casa por casa, lamentablemente es impagable, pero para el municipio, porque no tiene los recursos para solventar, y ya a esta altura del campeonato, si nuestros contribuyentes pagan la mitad del servicio de recolección y el simple hecho de tener una luminaria a la noche prendida, estamos hablando del contexto que tenemos en Argentina. Una última pregunta que tiene que ver justamente con esto que está hablando, la situación económica y financiera del municipio. ¿Van a tener que ustedes también hacer ajustes? Acá hablan de, y que lo he escuchado también en algunos concejales de la oposición y demás, que está excedida en la planta y que tiene 1.500 empleados, y que por qué no reducen por ahí o no hacen ajuste por ahí también. ¿Qué respuesta tiene todo eso y cómo van a estar pensando No, pero reduzcan los sueldos. Es cierto que con el tema de los funcionarios, de los políticos, hay cuestiones de estas. Yo no sé si antes de diciembre, ahora cuando se hizo el cierre de paritarias del personal municipal, el intendente y los concejales no hicieron uso de estos ingresos, ¿no? Ahora, yo te lo pongo en contrapelo a esto. El gobierno nacional en el último mes han pasado de 2 millones a prácticamente 11 millones. Este mismo gobierno que nos dice que hay que adecuar. Con respecto al tema de la planta municipal, Betty, lo digo porque acá me llegó un mensaje también. Quiera salir a decirle a la gente que tiene que echar la mitad de las personas que trabajan en el municipio porque no podemos pagarle. Yo no creo que sea eso. Estamos en una situación muy difícil. Los trabajadores municipales coincidimos con los gremios cuando plantean que
a ver, que los ingresos no alcanzan. Esto no necesitamos que Caputo, Milei nos expliquen, porque vos vas a la carnicería y hacer el número de los últimos días, del último mes, vas al supermercado, no nos tienen que explicar, ni escucharlo 3 horas, ni una cadena nacional que tiene 0,1 de rating, digamos. La realidad está acá y te golpea todos los días, o sea, todo lo que tenemos alquileres, lo que tenemos chicos, digamos, estudiando afuera, todos nos damos cuenta de la realidad. Ahora, en este contexto, lo más fácil es lo que hace el gobierno nacional, digamos, de decir, bueno, lo que te decía, decirle a toda la comunidad de San Pedro, mire que a partir de un mes vamos a tener guardias solamente. O sea, vamos a atender las urgencias que sean críticas. Ese es el país que tenemos como horizonte, la verdad. Roberto Borgo, gracias por habernos atendido. Gracias, Betty, por la oportunidad de salir. Que tenga buenos días. Bueno, ahí estamos hablando con el secretario de Economía para saber un poco cómo se desarrolló la audiencia del día de ayer, donde estuvo presente Jorge Gepp, representando a la empresa Ayira, el referente del sindicato de choferes, en representación de los trabajadores, y obviamente fue citada la Municipalidad de San Pedro, en este caso en representación del secretario de Economía. Bueno, una situación compleja. La pregunta que hacíamos es si esto no mejora, si se va a reiterar para el próximo mes, por ejemplo, ¿no? Porque si la cosa sigue así o peor, vamos a estar de paro todos los meses. Y claro, y no recibir. Bueno, ahí lo que decía es intentar que no se vuelva a producir esta misma medida de fuerza, ¿no? Pero bueno, un panorama muy complicado. Bueno, dice, buen día, Betty, ¿cómo estás? ¿Podría averiguar qué día va a pasar el recolector de residuos por Saavedra al final pasando bajada de Chávez? Supongo que hoy va a estar, ayer trabajaron muchísimo. Sí, ayer se pasó por los lugares donde no se había pasado por el paro, y tratando de reanudar el servicio normalmente, ¿no? e ir a algunos lugares que no van, por ejemplo, el día lunes. Claro. Ayer me llamaban unos vecinos, incluso de la zona de Plaza Belgrano, que en varios lugares se pusieron de acuerdo para llevar la basura a una esquina todos juntos, ¿entendés? Y no tenga que dar tantas vueltas, o sea, vueltas el camionero y los trabajadores para ir a buscar una bolsa a media cuadra. Entonces habían decidido dejar toda la basura, digamos, en una esquina, que se quede centralizado ahí el trabajo del recolector y seguir adelante. Bueno, hubo un barrio de UPCN donde se habían puesto de acuerdo pensando que esto no iba a solucionarse y contrataron un carro y con una camioneta y llevaron recolectaron la basura del barrio y llevaron la basura al basural después ellos. Pero bueno, esto que va a pasar, ¿no? Que ver si esto puede tener una misma, la situación se va a repetir el próximo mes, dice. Bueno, acá, buen día, el ajuste no lo hace la municipalidad, es fácil echarle la culpa a 1.500 empleados y gracias, Jorge, dice. Bueno, esto que le preguntamos recién, que alcancé a ver el mensaje. Bueno, el hospital hace años que está, no es de ahora, a otros hospitales se atienden de maravilla, como acá, y salud, y entonces como los otros hospitales pueden y acá no, dice, hacen rifas para que, dice. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa todo esto. El tema es que la situación se va empeorando en cuanto a los recursos que van recibiendo prácticamente todas las áreas, y a los insumos. Y a los insumos, ¿no? Todas las áreas. Y ahora esto se le sumaría lo del PAMI también, que es muy complejo, ¿no? Claro, una cosa es una atención individual que vos tengas y que no te gustó, o te pareció que no te trataron como querías o como debieran hacerlo, que esos son experiencias particulares, digamos, que entiendo que sucede, sí, claro, ¿no? En todo ámbito público y privado también, puede suceder eso. Pero eso es una cosa individual, particular, en la que podés hacer una denuncia correspondiente, podés tratar de hablar con las autoridades para que se revea. Y otra cosa es lo otro, digamos, lo que estamos abordando de
desguace que se están teniendo en todas las áreas con estos cortes de programas como el Remediar, esta cosa de sacar lo que por ley se manejó mucho tiempo, digamos. El programa Remediar, que es un programa nacional que abarca todo el territorio argentino, donde se le entrega medicación a las personas que no tienen obra social, que están en un estado de vulnerabilidad. Sí, incluso quienes tienen PAMI accedían al Remediar también, exactamente. Accedían al Remediar con algunos medicamentos. Era muy y demás. completo el programa. Claro. Igualmente la doctora Carrasco dijo que desde hace un tiempo a esta parte también se notaron algunas restricciones en cuanto a entrega de medicación, ¿no? Bueno, siempre hay un sector que es el más golpeado, aunque, digamos, estamos en un momento en que todos de alguna manera nos está afectando toda esta crisis económica. Seguro, sin duda. Bueno, 3 minutos faltan nada más para las 11 de la mañana. ¿Qué temperatura tenemos, Patri? Estamos ya en 21 grados. 21 grados. La máxima para hoy está estipulada en 24 aproximadamente. Bueno, muy bien. En abril comienza la campaña bucal, el control que hace siempre la gente del ALSEC, control de partes blandas de la boca. Esto va a ser del 20 al 24 de abril. Bueno, la campaña se llama Sacar la Lengua, campaña de prevención cáncer bucal. Tienen que sacar turnos ya al número 428-128, que es el número que tiene el ALSEC, 424-075, 428-128, 424-075. Pueden ya reservar sus turnos con anticipación para hacerse el control. Bueno, estas campañas que son tan importantes y gratuitas. Solamente con una colaboración podés, y si no tenés, de igual modo el control lo hacen igual. Así que podemos tratar de ampliar un poco más esto. Una de las tantas campañas que realiza el ALSEC San Pedro, afortunadamente también tenemos estas instituciones, ¿no? Que en estas situaciones también a ellos se les complica, ¿no? Porque es el mantenimiento y funcionamiento de la misma sede, por ejemplo. O había otras veces que hacían determinadas actividades que por ahí ahora ya necesitan dinero. Bueno, muchas instituciones que están haciendo actividades para recaudar, como la misma Biblioteca Popular también. Esto lo hemos hablado con la gente de la biblioteca. Bueno, una situación que se va dando, digamos, como decimos, en todo este tiempo en este contexto. Bueno, dice, hay algunos que sí deberían dar explicaciones y si no lo hacen. En este caso, que den explicaciones del caso, de esto que pasa con el desguace del Estado, Rey, Reines Rivas y los otros concejales, dice otro, ¿no? Que votó el 60% de estos sanpedrinos, tiene muchos adjetivos de muy enojado. Dice, ¿cómo se hace? Ellos son los cráneos del Rigui y de las, tonterías para cargarnos para esta situación de hambre que estamos atravesando, dice. Y dice aquí, no defienden a los que años no hicieron nada por el hospital y por San Pedro. Dice aquí 300 también, que nos envía mensajes. Y después nos preguntaban si hoy van a pasar por los lugares, suponemos que hoy van a completar el recorrido que no hicieron ayer los camiones, ¿no? Mira, por mi casa, digamos que no vivo en el centro, pero que estoy a 10 cuadras del centro. Sí. Había muchas bolsas que habían quedado del día anterior, pasaron en algún momento del día, ¿sí? Y después, a la noche, que corresponde los lunes por mi zona, volvieron a pasar. Claro. O sea, pasaron a retirar lo que la gente había dejado y reanudaron el servicio. Tal cual funcionaba antes del paro. Sí, porque mucha gente sabía que, por ejemplo, tiene el recorrido que pasa el lunes por la noche y no habría sacado temprano y la sacó después, por eso volvieron a hacer esa misma pasada, pero que hay gente que saca la basura cuando no corresponde. Claro, ajá. Va a controlar quiénes sacan por la... porque vos tenés días y horarios. Sí, claro. No podés sacar la basura un domingo cuando no pasa el Ashira ese día por tu casa. Sí, claro. O sea... Bueno, pero hay que sacarlo unas horitas antes de que pase. Yo por lo menos hago eso. Usted hace unas horas antes, bueno. Soy una buena ciudadana. Hay toda una cultura también con el tema de la basura. El tema es que cuando tenés un lugar, un canasto alto, donde quizás los perros no llegan, no hay problemas. No hay problema. El tema es dejarlo ahí en la veredita, ¿no? Está bien. Con esta situación hubo muchas bolsas rotas. Muchas bolsas por todos lados. Sí. Presenta las noticias. FREAR, una empresa local que crece y hace crecer a nuestra comunidad.
La radio presenta Noticias. grados 9 décimas la temperatura actual, la hora 11:02. Nacionales. Crecen los reclamos por la falta de atención de PAMI y problemas con IOMA, el paro que realizan esta semana los médicos de cabecera de PAMI en rechazo a una resolución que denuncian implica un fuerte recorte en sus ingresos y pone en riesgo la continuidad del servicio. Se extiende a distritos del interior bonaerense en donde crece el reclamo de los afiliados y a esto se suma la crisis en el IOMA. La medida de fuerza impulsada por APAMIA, que se extenderá en principio hasta el miércoles, mantiene la atención de urgencias, pero deja en evidencia un conflicto que expone tensiones de fondo sobre cómo financiar y organizar la atención primaria de millones de afiliados en todo el país. Detienen a una anestesista por robar fentanilo del hospital de Vicente López. Una anestesista de 34 años fue detenida por presunto robo de fentanilo del Hospital Municipal de Vicente López durante un allanamiento en su domicilio. Allí la Policía Federal encontró una gran variedad de medicamentos y varias ampollas de fármacos, además de jeringas y otros elementos. La médica había sido denunciada a mediados de marzo por un directivo del hospital, quien reportó a la justicia el presunto robo de 2 ampollas de fentanilo, luego de que se detectaran faltantes en la farmacia del centro de salud. Todo salió a la luz con la maniobra. Según consta en la causa, la anestesista se había presentado en una farmacia con una receta falsa. Internacionales. Irán le ofreció a Estados Unidos suspender sus actividades nucleares durante 5 años, pero Trump quiere que sean 2 décadas. Washington rechazó la propuesta del régimen de Teherán, pero pese al fracaso del diálogo en el Islamabad, quedó una puerta abierta para continuar las negociaciones. Se pronostica que la demanda de petróleo disminuirá 1,5 millones de barriles diarios. Esto sucede tras la guerra. La demanda mundial del petróleo disminuirá en un promedio de 80.000 barriles diarios, desde las expectativas previas de un crecimiento que se venía imponiendo, ya que la guerra de Irán trastoca el panorama global. Según el último informe del mercado petrolero al que tuvo acceso la prensa, se pronostica que la demanda de petróleo va a disminuir 1,5 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de este año. Locales. No saben nada y hay mucha ignorancia. Así lo manifestó la doctora Isabel Carrasco sobre su impresión en la reunión con concejales en el día de ayer. La secretaria de Salud expuso en la comisión del HCD tras el pedido de informe solicitado por el bloque San Pedro Puede. En diálogo con la radio, la funcionaria destacó a algunos ediles por la voluntad de dialogar y trabajar en conjunto, pero criticó a otros.
La verdad es que fui hablando, explicando determinadas cosas que honestamente me parecía importante a mí, que ellos conozcan más que nada. Había mucho desconocimiento, me parece que hay cuestiones estructurales, deberían conocer los concejales para en todo caso les dé yo una respuesta que ellos la puedan procesar correctamente. Había por ahí un pedido insistente de algún dato particular o puntual que la verdad es que me parece a mí sin conocer, me parece que hay una falta de preocupación honesta de conocer realmente cuál es la situación de la salud pública en San Pedro, por ahí en el país general. Yo lo que traté es de plantear el escenario local puesto en el contexto nacional y mundial quizás también. Algunas personas tenían datos de memoria que no entienden bien para qué sirven. Todos los datos duros que son de, por ejemplo, egresos hospitalarios, quirocamas, camas disponibles, y uno no comprende cómo se componen esos indicadores, para qué sirven, cuál es realmente el sentido estadístico que tienen, es difícil, ¿no? Muchos concejales de manera muy respetuosa indagaron acerca de algunas cuestiones puntuales y se notaba que estaban interesados en saber y en conocer y en tratar de buscar algún tipo de salida, solución o de aportar su granito de arena para mejorar la situación, y la de otros no era como una cosa de solamente para molestar, para hacer daño. Un incendio destruyó una precaria vivienda. El siniestro destruyó por completo un ambiente precario situado en las inmediaciones de la zona fabril de Papeleras, en un hecho registrado durante esta mañana que además tuvo pérdidas materiales y derivó además en una tensa situación de violencia contra el personal de bomberos. A las 7:30 tomó intervención una dotación tras recibir el alerta sobre el siniestro. Una vez que estuvieron en el lugar, allí una sola habitación afectada donde vivía una mujer con sus 2 hijos. El procedimiento se vio alterado por la actitud hostil de un vecino de la zona, lo que obligó a solicitar la presencia urgente de la policía. 7:30 nos alertan desde el cuartel. Una vez que salimos, camino a la balsa, nos dijeron que al lugar nos encontramos con la vivienda prácticamente destruida en su totalidad. Ya no quedaba prácticamente nada, había sido consumida por las llamas. A una vivienda de un solo ambiente de 3x3. Una habitación donde vivía... grados la temperatura actual, ahora 11:09 minutos. La noticia en la radio siempre está. Acercó la información PREAR, Pretensados Argentinos Sociedad Anónima, desde su planta de Río Tala, haciendo realidad el sueño de crecer día a día, construyendo para todo el país. De las 11 de la mañana, 20 grados tenemos de temperatura actual, la humedad del 75%, nuestras vías de comunicación el 5290-56 para que puedan expresarse. Si alguien quiere hablar, bueno, nos envía su número, salir al aire, contarnos alguna situación en particular y nosotros nos comunicamos. Esa es la forma que tenemos de tener un ida y vuelta entre ustedes y nosotros. Bueno, como todos los martes, está aquí con nosotros Raúl Cheillada en este segmento que tiene que ver un poco con la estrategia de desarrollo de negocios internacionales, conectando talento, inversión y mercados, con Seed One Global. Pueden consultar al 11 49 37 84 22. Reiteramos, 11 49 37 84 22 para recibir consultas, cierto asesoramiento más que nada a la hora de emprender un negocio, un emprendimiento, bueno, lo que tiene que ver con la empresa y además el funcionamiento también del mismo, ¿no? Buen día, Raúl, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Betty? Buen día. Qué gusto estar aquí de vuelta
Julieta, contigo. Bueno, igualmente. Le decía que lo de la semana pasada, este proyecto de una china era, ¿no? Sí. Que llevaba a pasear los peluches, tuvo sus repercusiones. Sí, ¿no? Sí, fue tema de charla el domingo al mediodía, por ejemplo, con un grupo de personas con las que estaba almorzando. Sí, mi familia. Hay negocios creativos que muy en definitiva parecen como muy increíbles, muy disruptivos, pero que en definitiva funcionan. Pegan en algunos sectores, en algunos lugares pegan. Es un nicho. Sí, es un nicho. Negocios de nicho. Para ver. Bueno, probablemente se replique en la ciudad de Buenos Aires en algunos lugares. Sí, por supuesto. De llevar a pasear a los peluches, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que se habla todo el tiempo, que tiene que ver con la IA, con la inteligencia artificial y, bueno, la humanidad, las condiciones y las capacidades que tienen las personas, ¿no? Porque parece ser que el temor está si reemplaza la inteligencia artificial al trabajo de la persona, ¿no? Bueno, este estudio, digamos, se da sobre la base de un ejemplo de una pregunta que cuesta 195.000 millones de dólares. No, la pregunta. La pregunta, ¿ciento cuánto? 95.000 millones de dólares. Bueno, qué pregunta, ¿eh? Es, ¿dónde pongo la tecnología y dónde pongo los recursos humanos? Ajá, y esto se da a partir del ejemplo de bancos americanos que tomaron la iniciativa de reemplazar, por ejemplo, en el caso de Klarna, que es un holding, reemplazó 700 empleados por la IA a través de un modelo de asistencia por chatbot. Y no solamente que los tuvo que recontratar, sino que además perdió 195.000 millones de dólares en operaciones, justamente porque comprobó que solo la tecnología no sirve. Es decir, acá viene entonces el caso de JP Morgan, que justamente lo que hace es abre 500 sucursales con una inversión casi del 10%, 18.000 millones de dólares, y donde de alguna forma hace compatible el uso de la tecnología, que de alguna manera, digamos, genera ventajas, sobre todo en tiempo real, por ejemplo, por una apertura de una cuenta, que generalmente lo podés lograr en 8 minutos, cuando vía humana en 45, o tener un saldo en 5 segundos. Cuando el cliente necesita cierta personalización para hacer quizás una reformulación de su cartera crediticia, para resolver un problema que lo lleva a una instancia de ciertas situaciones complejas, ahí necesitas la contención humana para poder entender el contexto en el que el empresario se encuentra, para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, esta suerte de poder entender de que la tecnología es muy importante, pero que no reemplaza. Que no reemplaza a la parte humana, digamos. Porque hay ahora, digamos, es un debate que se está dando en estos momentos, incluso a nivel mundial, ¿no? Cuánto de la IA es importante y el temor esto de que a veces que vaya reemplazando a la mano del hombre, ¿no? O de los recursos humanos, hombres, mujeres, lo que sea. Pero me parece que por ahí puede ser como un complemento. Es un complemento y además también es saber cómo usarlo, ¿no? ¿Dónde realmente es importante? Incluso JP Morgan demuestra que justamente con la interacción de la humanización y la tecnología lograron triplicar lo que se llama lifetime, que es un poco la vida o el tiempo de vida de un cliente vinculado al banco. Y esto se logra justamente porque de alguna manera vos necesitas esa contención. Lógico que hay algunas profesiones que manifiestan preocupación, por ejemplo los psicólogos, ¿no? Manifiestan... Sí, porque la IA está ahí de psicóloga también. ¿Viste? Porque a veces... hay mucha gente que la consulta, está claro. No tenés los recursos quizás para hacer para pagar una consulta. Para pagar una consulta y usás la IA, digamos, un poco de contención, pero bueno, los contextos son muy difíciles para la IA poderlos justamente encuadrar dentro de las reales necesidades que tenés, y esto también lleva algunos riesgos, ¿no? Claro. Bueno, parece que ahí está también la diferencia entre esto de, buscar como una especie de respuesta en un momento, en un momento preciso, digamos, y esto del cara a cara también, ¿no? Seguro. Que me parece que eso no lo reemplaza nada. Seguro. ¿No? Por eso que yo entiendo que
que la humanización, diríamos, y la tecnología deben de ser compatibles entre ellas y saber cómo usarla, saber dónde ubicarla. Dónde aplicarla. Dónde aplicarla y de alguna manera, sin desestimarla, tratar de amigarse, digamos, ¿no? Porque la verdad que tenemos que amigarnos. Hay muchos que venimos un poco distanciados con la inteligencia artificial, pero que tenemos que ir ayornándonos a todo este mundo, porque ya esto va avanzando de una manera increíble también, ¿no? Entonces, de alguna manera, un poco la ejemplificación lo que busca es amiguémonos. Sí. Hay una nueva reeducación que tenemos que hacer y es muy importante para el desarrollo empresarial poder entender entonces esta necesidad de compatibilidad. Y a su vez, esto nos lleva un poco o deriva un poco al tema central de la columna, que es justamente la gestión del talento, ¿no? Porque en la gestión del talento, bueno, tenemos ahí la ejemplificación, no sé si tenemos una plaquita ahí para mostrar, pero en definitiva... Nos han cambiado el retorno. Es un ejemplo, que... marca una tendencia empresarial, si bien es un ejemplo deportivo, que es el caso de Lionel Scaloni, ¿no? Para la gestión del talento. Porque esto es aplicado también al sector empresarial. Claro. Es decir, está total y absolutamente comprobado que la suma individual de talentos no logra un resultado exitoso si justamente ese talento no está de alguna forma culturalmente identificado con un propósito común. Sí. Entonces Scaloni lo que logró, y esto incluso está analizado empresarialmente, es mantener la intensidad, lograr una absoluta confianza en tiempos de crisis y sobre todo el compromiso hacia un propósito común, es decir, hacia la construcción de una identidad compartida. Entonces todos, que son extraordinarios jugadores, ¿no?, han logrado dejar su propia individualidad para transformarse justamente en un equipo de construcción con identidad compartida. Es decir, construyeron un sentido por sobre ellos mismos. Y entonces desde ese lugar creo que una de las mayores virtudes que ha logrado Scaloni es sacarle la presión a que hay que ganar. Claro. Bueno, sacar la presión a ganar. Por ahí también tiene que ver con las características de una personalidad o de un líder, digamos, para poder manejar un equipo y que haya logrado todo lo que logró, ¿no? Por eso, entonces, ahí tenemos intensidad, coordinación, confianza y sobre todo no evitar el conflicto, sino ver cómo se atraviesa el conflicto a partir de un entender de que hay un propósito por arriba de cada uno de ellos, que es justamente el del equipo, ¿no? Entonces creo que la gestión del talento, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista empresarial, educativo, es sumamente importante porque la idea justamente es tener recursos de excelencia, pero bien coordinados, como para que justamente el resultado final alcance lo que, bueno, en este caso o en este ejemplo ha logrado como objetivos Scaloni, que principalmente lo que ha hecho justamente es sacar la presión del ganar, ¿no? Porque él mismo lo expresa, bueno, no siempre se gana, hay veces que se pierde, es decir, saquémonos esta presión. Y hasta cierta tranquilidad por ahí, ¿no? Él se manejaba, bueno, más allá de los nervios por ahí interiormente que tendría, no lo sé, porque hay que estar ahí en su lugar en momentos ya casi en la etapa final de lo que fue el Mundial, por ejemplo, pero logró lo que nadie creía que iba a lograr, porque me parece que había muy pocas expectativas respecto de Scaloni, ¿no?, cuando toma el equipo. No, y de hecho recordamos expresiones casi emblemáticas como la de Maradona cuando dijo que no era capaz de dirigir el tráfico. Claro, ¿no? Cierto, sí, bueno. Pero digo, muchos, creo que ha logrado eso, digamos, quitarle la presión del resultado. Entonces en una empresa es lo mismo, ¿no? Si quitamos la presión del resultado y con todos los recursos de excelencia, lo que creamos es una construcción de identidad que sea compartida por todos, sacándonos los egos, ¿no?, particulares de cada uno, y tratando de mantener la intensidad, mantener la coordinación y sobre todo la confianza
en el equipo frente a los momentos de crisis, creo que el caso de Scaloni es un ejemplo extraordinario, no solamente por lo deportivo, sino incluso traspolado al sector empresarial. Totalmente, que esa es la idea un poco, ¿no? ¿Y se puede divertir trabajando? Absolutamente. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Claro que sí. Por eso tenemos libros para recomendar, divertirse trabajando, porque esto también es parte justamente del talento, ¿no? Del talento humano, ¿no? Son libros que se pueden descargar por internet gratuitamente, y acá es un poco la recreación de situaciones en las que uno pueda ir encontrando esto que decimos que es el incentivo a que no solamente lo que hacemos depende de uno, sino de un equipo que te acompaña, y que en ese equipo que te acompaña también no solamente lo hacen las buenas, sino también en aquellos momentos donde vos necesitas justamente retroalimentarte para motivarte. Claro, está bueno. O sea que nosotros siempre digo, y a veces también pienso, ¿no?, que uno está todo el tiempo trabajando con realidades, con situaciones, a veces difíciles, pero siempre hay que buscar un momento también para de alguna noticia que nos genere alegría, que nos cambie el estado de ánimo, el humor, porque siempre hay en la vida nuestra, o sea, siempre algo puede cambiarte un poco la mañana, por ejemplo, ¿no? Por eso tenemos también... Y hay que un poco reírse, y hay que buscar ciertas cosas que nos hacen bien, que nos provocan alegría, esto que tiene que ver con el entretenimiento, digamos, eso hace que un trabajo sea mucho más llevadero, sin dudas. Totalmente, por eso también traemos los negocios que son un poco... A ver, ¿qué negocio has traído hoy? Porque es insólito, rarísimo lo tuyo, Raúl, es cada vez más raro. A ver si alguno se puede aplicar en San Pedro. Bueno, yo creo que se podría. A ver. Vamos a ver, porque ya está en Buenos Aires. Voy a nombrar algunas marcas de lugares que ya está establecido. Sí. Merope, en Palermo, San Telmo, o Mopet, que es una cafetería boutique, Obarto Coffee. Bueno, estos son todos nombres de restaurante y cafeterías boutique para perros. Para perros. Ah, bueno. A ver, contanos un poco más. La otra vez eran los peluches, ahora los perritos. Bueno, está bien, merecen tomar un buen café. ¿Por qué Vos podés llevar justamente estos restaurantes para perros, y también cafeterías con medias lunas de manzana, de zanahoria. Después tenés snack, tenés una serie de platos con pollo, solamente con carne. Come el perro. Vos llevás a comer el perro. ¿El dueño no? No, es un restaurante para perros. Para perros, exclusivamente. Correcto, y lo llevás y está todo adaptado para que vos puedas llevar a tu can, digamos, a disfrutar de una comida que ya está preparada con proteínas, con minerales, con todo lo que se necesita, y con bebidas súper saludables. Y ya en Buenos Aires hay una tendencia muy importante de este tipo de proyectos. Ah, bueno, eso me parece por ahí hasta más... Puede ser viable acá en San Pedro, porque acá hay mucha gente perruna. Mucha gente perruna, así que le gustan los animales, y que por ahí lo llevaría de vez en cuando al restaurante o a la cafetería, digamos, a tomar un cafecito. Sí, de hecho, si lo googlean, ahí van a ver, digamos, que un poco, lógicamente, está adaptado, y además hay recomendaciones nutritivas para los perros y demás, digamos, para tener también en perfectas condiciones, digamos, tu mascota. Así que, bueno... eso puede ser una idea. Por eso dejamos abierta la posibilidad de que prontamente en San Pedro tengamos un restaurante para perros. Capaz que por ahí alguien llega, ¿no? A llevar a su perrito. Acá tenemos algunos que se pueden anotar, que los emprendedores. Bueno, gracias Raúl. Gracias, nos encontramos la próxima semana en estos emprendimientos tan curiosos, tan llamativos, pero que bueno, puede ser un disparador para hacer alguna cosa similar acá en San Pedro. Muchas gracias. Gracias. 27 minutos pasaron de las 11 de la mañana. A la vuelta hacemos una pequeña pausa, a la vuelta volvemos con información. 36 minutos pasaron de las 11 de la mañana. ¿Qué temperatura tenemos en estos momentos, Patri? Que parece como que se ha nublado un poco el día, la mañana. Estamos así, escondiéndose el sol, ahí están jugando un poquito arriba, a la escondida. Bueno, tenemos 21 grados en la ciudad de San Pedro, con esta posibilidad de que se produzca alguna llovizna en algún momento. No se descarta que esto ocurra. Puede que se dé, puede que no. Pero las condiciones, digamos, están para que suceda. Veremos si esto ocurre durante la tarde o durante la noche, pero sí recordar que mañana sí hay altas probabilidades de que llueva.
Bueno. ¿Sí? Durante prácticamente gran parte del día. Gran parte del día. Así que como decíamos hoy al comienzo del programa, salí con el paraguas, por lo menos, por las dudas. Por las dudas. Buen día, chicas. Ya van 3 veces que vamos al paseo a las 17 horas, dice, y hay un grupo de chicos que cortan el camino a la costa para hacer Willy en bicicleta. Ayer nuevamente no nos dejaron pasar, nos contestaron que tenían permiso de los inspectores. ¿Cómo puede ser? Cada día estamos peor, dice Lidia. Los inspectores. Tendríamos que averiguar esto. Claro. Vamos a preguntarle a Armando Caballero si hay un permiso para que hagan Willy en la bicicleta. En la bicicleta. Capaz que le dijeron que vayan ahí antes de, porque hace unos días, el fin de semana largo, aparece un grupo concentrado bastante importante en lo que es la zona de allá, la bajada Kirchner. Ajá. Bueno, en esa zona había un grupo de chicos también, no sé si estaban haciendo web, pero bueno, le dijeron que fueron a otro lugar. Pero acá en este caso específicamente haciendo Willy. Dice que los inspectores le dejaron. Los dejaron ahí, pero no dejan, según lo que nos dicen a ella, no les dejan casi ni pasar, ¿no? Claro. Igualmente, también yo he visto en motos hacer eso. ¿Cómo? En moto. Claro, en moto también. Bueno, lo hablamos el otro día de esta discusión que se generó con el ejemplo que dio la doctora Carrasco el sábado, ¿no? Claro. Con esto de hablar, dice, vamos a tener que pensar qué hacemos, ¿no? Ella dijo, habló de quienes hacen Willy, que se manejan irresponsablemente, que después terminan atendiendo y por ahí varios días internados en el hospital y una persona que tiene una enfermedad oncológica, ¿no? Que van a tener que empezar a elegir. Bueno, fue un ejemplo que dio que, bueno, generó debate. Ella hablaba de la irresponsabilidad en este caso, claro. Pero bueno. Y de las cosas que se pueden prevenir, porque un accidente... Más que nada lo que decía que se puede prevenir. Claro, un accidente se puede prevenir y una enfermedad no. Claro. ¿Sí? Ella daba los ejemplos de un accidente, de alguien que protagoniza de manera irresponsable y de un enfermo de cáncer. Sí. Daba esos 2 ejemplos, ¿no? Que igualmente en los 2 casos hay que atenderlos. Claro. No hay que dejarlos sin atención, ese es el tema, ¿no? Y sí, es un poco así. Bueno, y después nos hacían otras preguntas que vamos a estar averiguando. Vamos a compartir los hechos policiales que hoy aparecen en el parte de prensa, que nos han enviado bastante temprano. Y vamos a ver si estos días hablamos, porque ya el próximo sábado es el día de Ibiza. Se abre nuevamente Ibiza. Pero por supuesto, mire cómo te ya come la cabeza. El día. Sí, ya falta el sábado, así que hay un audio ahí dando vuelta, una canción. Sí, una canción. Está buena, la escuché, sí, me gustó. Así que después la vamos a compartir y vamos a hablar con alguien que estuvo muy relacionado a ese Ibiza, ese boliche que nos dejó marcado en el tiempo. Fíjate vos, claro, ¿no? Nos ha dejado tan marcados a todos en el tiempo, por ahí de esa época, pero a veces se transmite también los padres que le contamos a los hijos, al boliche que iban. Vos sabés que había una vez vigente, un boliche, ¿no? Que estaba re bueno, un boliche de verdad realmente. Claro. Donde había que pagar una entrada, donde había una apertura, donde estaban los lentos. Los lentos, estaban los lentos cerca de las 4 de la mañana. Exacto. Aparecían los lentos. Exactamente. Gran momento. Nos íbamos entre 5 y 6 de la mañana. Sí, del lugar que nos esperaba nuestro papá. A veces nos íbamos con alguien, pero generalmente papá de una chica. Bueno. El lugar tenía un guardarropa donde uno en invierno que iba muy abrigado dejaba ahí el abrigo. El guardarropa. Sí. Después tenías los reservados, que se llamaban así. Los reservados. Donde había donde la gente ahí yo nunca fui, Betty. No, Patricia. No, los reservados no. Estar con otra gente ahí. Los reservados no. Compartir un lugar así, sus compañeros no se lo creen, sus compañeros. Compartir un lugar así con otra gente, chicas, por favor. No, lo que pasa es que tampoco era tan amplio el reservado. Habría, y estaban todos apretados. Claro, habría, no sé si 5 o 6 silloncitos. Nosotros a veces estamos con un grupito que estaba en la escalera. Con alguien y al lado hay otra pareja y era así en ese momento. Pero bueno, te dabas vuelta, o sea, vos veías las parejitas, ¿no? Se daban vuelta y bueno, claro. Nada, era un lugar como mucho más oscuro incluso. ¿Vos ibas muy seguido ahí? No, digo porque yo los veía, estábamos ahí con mis compañeras, yo los veía. Porque cuando vos hacías ¿te acordás que cuando vos hacías la cola para el guardarropa? Para el guardarropa estaba hacia la derecha, digamos. Hacia la derecha estaba y vos pipiaba como los demás estaban festejando, celebrando el Día Mundial del Beso. No tanto para ir, porque era temprano cuando íbamos a dejar el abrigo, pero sí cuando lo retirar. Y ahí veías.
No, a ese lugar tampoco, no, tampoco. Yo tampoco fui, chicos. Tampoco. No. Bueno, otro tema, porque no nos dejan acá nuestro compañero. Bueno. Pero vamos a hablar un poco más en estos días de Ibiza, Sí. Que bueno, que se viene y que la verdad que tuvo una muy buena repercusión. Sí, La gente quiso participar porque es volver a esa época, vivir, con muchos de los protagonistas. De los protagonistas y de la música. Y de ¿no? la música, esencialmente, de la música. En ese momento. Nosotros habíamos arrancado con Tempus. Claro, con Tempus. En ese lugar, ¿no? En el mismo edificio. Claro, con Tempus. Y bueno, el otro día te acuerdas que puso Lambada, Mateo. Bueno, capaz que es uno de los temas que se van a escuchar ahí. No ¿Y lo quién sabemos. te dice? Tantos temas hay para escuchar de esa época. Tantos, los que seguimos escuchando ahora, ¿no? Dice, pero ponen vallas de fierro cortando el paso a todos y no dejan pasar ni las motos. Solo pon al costado para el costado los que caminan. Preguntan si es cierto que le dieron permiso, Lidia. Bueno, lo vamos a averiguar, si es cierto que le han dado permiso para que, bueno, estén en ese lugar los chicos haciendo Willy. Bueno, mientras tanto vamos a repasar los hechos policiales que se produjeron en nuestra ciudad entre la jornada del lunes, madrugada del martes, primeras horas de este día. Ayer hubo un accidente de tránsito en la zona de Joaquín B. González y Libertad. Ahí vemos la imagen, ¿no? Sí. Chocaron dos motos en ese lugar. Concurrió personal de la estación de la Policía Comunal, una motocicleta Corben 110, color azul, conducida por un hombre de 48 años, y una motocicleta Guerrero 110, que era guiada por un joven de 17. Bueno, el conductor de 48 años debió ser trasladado a la guardia del hospital, presentando lesiones leves, afortunadamente. Interviene la Fiscalía del Joven de San Nicolás porque justamente hay un menor de 17 años. Después también una captura activa donde el grupo táctico motorizado en calle Alvarado y Javier Rivero prende a un joven de 21 años de edad, quien registra pedido de captura activa desde 2025 por un hecho de robo. Ahí lo vemos al joven, a requerimiento de la UFI del Joven de San Nicolás, quien dispuso la notificación y posterior libertad, ¿no? Reiteramos, este es un joven de 21 años que ayer el grupo motorizado, que bueno, ha logrado varias aprehensiones el grupo motorizado. Es efectivo entonces. Sí, en estos últimos días, desde que está trabajando, siempre hay noticias donde tuvo intervención el grupo táctico motorizado. Bueno, logró la aprehensión de este joven que tenía una causa por robo del año 2025 y bueno, lo notificaron de la causa y después recuperó la libertad. También, bueno, un hecho de hurto donde fue aprehendido una persona de 32 años a bordo de una bicicleta de dama, una bicicleta inglesa negra, que momentos antes había sustraído en calle Rafael Obligado y Carlos Pellegrini, propiedad de una mujer de 31 años. Se le había robado a la bicicleta. Así que bueno, lo vieron, la mujer había dado aviso a la policía, rápidamente fueron al lugar, encuentran a este hombre de 32 años andando en bicicleta y bueno, lo aprendieron. Lo trasladaron a la comisaría local y quedó alojado en la zona de Calabozos a espera de ir a la fiscalía local. Después también 3 menores aprendidas por tentativa de robo de un celular. 3 menores. También en este caso el grupo táctico operativo fue el que logró demorarlas, porque en realidad de ser menores de edad no las pueden detener, ¿no? No las pueden tener detenidas en la comisaría. Bueno, ese es el celular que pudieron encontrar, estaban a bordo de una moto. Esto el grupo táctico motorizado, en forma conjunta con la de la estación de la Policía Comunal, en Ayacucho al 1000, aprendieron a 3 menores, una de 17, 15 y 14 años. Quienes fugaban a bordo de una motocicleta Keller, 110 centímetros cúbicos, color negra, que ahí está la moto en la que circulaban, luego de agredir y sustraer el teléfono celular, un iPhone XR rojo, a una joven de 17, eran 2 jóvenes de 17 y 18 años. En la intersección de calle Bozano y Manuel Iglesias. Bueno, intervino la Fiscalía del Joven, dispuso la notificación de la causa, entrega del elemento, porque pudieron recuperar el elemento, entregarlo a la joven propietaria,
y a las jóvenes aprendidas, demoradas en realidad, a sus adultos responsables, ¿no? A los familiares, padres o quienes estén a cargo de ella. Pero 3 menores de 17, 15 y 14 años habían robado este celular que vemos en imágenes. Lograron interceptarlas, recuperar el celular y devolvérselo a su propietaria, que es otra joven también. Y bueno, después otra joven, en este caso por tenencia de estupefaciente, ahí la vemos en imágenes, en Liniers al 1200, procedió a la aprehensión de esta joven de 29 años, que tenía en su poder un envoltorio de nylon con sustancia de marihuana. El peso arrojó 1,52 gramos, intervino la Fiscalía Local, quien dispuso la notificación de la causa y luego la posterior libertad, que es la infracción a la ley, ¿no?, de estupefacientes. Así que bueno, esto es lo que aparece en el parte de prensa, y otra más que no alcanza a pasar la foto, es un menor también aprehendido, en este caso en la localidad de Río Tala, en una recorrida que estaba haciendo personal del destacamento de esa localidad, en calle Garay al 180, procedió a la interceptación de una motocicleta Motomel, 150 centímetros cúbicos, color bordó, sin dominio colocado, guiada por un menor de 14 años, era conducida la moto, donde se pudo constatar que presentaba registro de pedido de secuestro activo del 25 de febrero, propiedad de una mujer, a requerimiento de la Fiscalía Local. Interviene la Fiscalía del joven, quien dispuso la notificación de la causa y secuestro del rodado y posterior entrega del mismo al adulto responsable. Aquí un joven de 14 años estaba justamente circulando en esa moto que tenía pedido de secuestro. Era robada la moto. Bueno, vamos ahora a ponernos en contacto con Jime, que tiene algo para comentar de lo que nosotros recién estábamos hablando y de lo que una oyente nos consultaba. Buen día, Jimena. Qué placer escucharla en esta mañana. ¿Qué tal, Betty Rodríguez, Patricia Pacini? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Muy bien, me alegro. Sí, hablamos con el director de tránsito, Armando Caballero, sobre esta cuestión que nos informaban los oyentes a través del teléfono de la radio, y nos dicen que ellos acudieron a un llamado de los vecinos, alertados de esta situación, y nos confirma que no fueron autorizados a cortar esta vía. Sí. Nos informan también que, nos recordaban que cortar una calle, un camino público es un delito, y en caso de encontrarse con una situación de este tipo, se debe alertar a policía. Claro. Porque ya está fuera de su jurisdicción, más de que acercarse y decir, chicos, esto no lo pueden hacer. Ellos acudieron al lugar, les dijeron a los chicos que no lo podían hacer, los chicos levantaron el corte, pero lo que pasó después de que inspección se retiró ya está fuera del alcance del área. Claro, o sea que no es verdad lo que le habían dicho a estas mujeres. Están mintiendo entonces. Claro, entonces nuestra recomendación es que en caso de tener alguna situación similar, de encontrarse con este corte, es dar aviso a la policía, porque esto no está autorizado bajo ningún concepto por inspección, y recordemos que se trata de un delito cortar la calle. Bueno, solamente se puede hacer si hay un pedido previo, que tienen que pagar incluso para hacerlo, cuando a veces hay un corte de calle por algo, que tienen que escribir el cumpleaños de 15 o algo que se organiza, hay que pedir autorización con anticipación y se paga por eso. Claro. Eso se paga. Pero esto era, algo que no se había autorizado, ha quedado claro eso entonces. No estaba autorizado. Incluso hablaron con los jóvenes que lo estaban haciendo, y en ese momento se levantó el corte. Si después se fue a inspección y lo volvieron a cortar, ya escapa del área, y por eso la recomendación tanto de Armando Caballero como de los inspectores es comunicarse con policía en caso de volver a tener una situación similar. Bien. Bueno, gracias. ¿Algo más que tenga para aportar de esta mañana?
No, Betty, eso es todo por el momento. Bueno, muchas gracias, mi querida Jimena. Hasta muchas mañana. Gracias, hasta mañana. Bueno, nos piden acá porque se ha perdido una cédula de moto XR Honda a nombre de Aarón Abel Centurión. La persona que la encuentre piden por favor que se comuniquen al siguiente celular 598002. 598002. Desde ya muchas gracias. Han perdido en este caso una cédula de moto XR Honda a nombre de Aarón Abel Centurión. La persona que la encuentre piden por favor que se comuniquen al 598002. Y después también otro pedido que se estaba haciendo, donde ayer una mujer perdió su celular, había llevado a su nena al club de pescadores, siguió por toda la zona de la costa, toma calle 11 de septiembre, agarra por Facundo Quiroga y cuando llega a la sede de Osprera, que iría a hacer algún trámite ahí en ese lugar por la obra social, se da cuenta que cuando va a agarrar el celular no lo tenía, se le había caído, ¿no? Así que y además no es solamente el celular, sino que en la funda del celular tenía su documento, a nombre de... O sea que perdió las dos cosas. Claro, perdió exactamente las dos cosas, a nombre de Verónica del Valle Navarro. Así que para ella era muy importante, más allá del celular, obviamente que es muy importante, el DNI, porque tenía que viajar, tiene su papá internado en otro lugar, y necesitaba con urgencia el DNI, ¿no? Bueno, el celular es un Motorola E22 color azul, necesita con urgencia el celular y el DNI para viajar. La persona que lo encuentre, si es tan amable, porque hay personas que encuentran y devuelven. Sí, es cierto. Y devuelven, tienen que comunicarse al 64 94 90. 64 94 90. Desde ya, muchas gracias. Nos decía aquí la persona que había extraviado este celular, que en su interior tenía también su documento. Bueno, ¿algo más que tengas ahí, Patri? Bueno, preparando el panorama informativo. Preparando ya todo el panorama. Tengo un panorama muy completo, sí. Con muchas notas que hicimos esta mañana. Sí. Sony 53, yo iría a Moca. Iríamos a Moca. Teníamos una nota, pero no sé qué ha pasado ahí de la zona de isla, porque los isleros también están complicados. Así que van a hacer, vamos a ver si por ahí mañana logramos hablar con Juan Carlos, que es un poco ¿está en línea? Estamos. Bueno, ¿estamos? No. Perdón, Jime, perdón. Pensé que me hacía señal diciendo ya está en línea. No, chicos. Vamos a hacer un poco de producción al aire. Sí, nos pudimos comunicar a último momento, pero ya estábamos sobre el cierre del programa. Entonces, posiblemente mañana a la mañana hablemos con ellos. Bueno, porque están complicados también. Bueno, mañana nos va a comentar. Hace un rato me estaban preguntando si le digo a esta persona que por la nota que me preguntaba, que también forma parte de toda esta movida que van a hacer en la zona de La Tosquera. Tienen sus inconvenientes también. Mañana nos enteraremos un poco más de qué se trata y cuáles son los objetivos por el cual se van a estar encontrando el próximo sábado, ¿no? Hablando de música, ¿no? Que estamos justo en estos momentos, se está mostrando el Salón de la Fama, que ahora entró Phil Collins y Oasis también, que fueron incorporados. Fueron incorporados, ¿no? Exactamente, y había mucha expectativa porque, votaba la gente, claro. Una cosa así. Hablando de Ibiza, hablando de música, ¿no? Hablando de música. Bueno, ¿y quiénes entraron? Ya anunciaron a sus nuevos miembros. Bueno, acá hablamos de Phil Collins, también Iron Maiden, Billy Idol. Sí. Mucho de nuestra época. Mucho de nuestra época, mucho. La ceremonia va a ser el 14 de noviembre, falta mucho. Y ya están viendo quiénes son los que van ingresando, ¿no? Así que la promoción 2026 destaca por la inclusión de íconos del rock, hip hop y pop, incluyendo, como decíamos recién, a Oasis, a la primera nominación Wu-Tang Clan, ¿no? Así es. Y Phil Collins como solista. Y después también hay otras Celia Cruz, bandas, Celia Cruz, Fela Kuti, Mike Light,
Bueno, y ahí estoy con la pronunciación medio que no veo nada, ya me voy a tener que cada vez la chicaté muy chiquita, la letra, digo, tendría que haber y el inglés mal, andamos mal. Bueno, sí, pero bueno, merecida toda estos artistas para que ingresen al Salón de la Fama, que yo no sé cómo no estaban. No sé cómo no estaban, claro. Porque tenían que pasar por qué La verdad que no conozco mucho la política y la historia de toda esa cuestión, pero bueno, tarde pero seguro. Pero entraron. Bueno, sí. Patri, nos estamos despidiendo. Ahora sí, porque son exactamente las 12 en todo el país. Nos vamos, nos encontramos mañana a las 10. Gracias a Nico, a Mateo, a Nacho también, que ya está preparado con el casco, muy bien, tiene que tener el casco. A Jime, bueno, a Anita del otro lado. A todos ustedes fundamentalmente que nos acompañan mañana a mañana. Que la pasen bien, que tengan una buena jornada.